El tema de esta noche se titula La gracia supera a la ley. La gracia supera a la ley. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Hasta ahí. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? ¿Por qué Dios, por medio de Cristo, nos reveló la gracia? Son preguntas que muchos creyentes se hacen y vamos a responderlas. Es muy importante. Primeramente, hermanos, punto número 1, la ley no eliminaba el pecado. El guardar la ley o cumplir la ley no eliminaba el pecado. Y para esto quiero darles poquito más de luz. ¿Cómo era vivir bajo la ley en el Antiguo Testamento, incluso en el tiempo del Señor Jesús? Vivir bajo la ley en los tiempos del Señor Jesús significaba estar sujetos a un conjunto de reglas y normas divinas, porque fue Dios quien en el tiempo del profeta Moisés instituyó las leyes, las normas, los mandamientos. Y no eran malas las normas, no eran malas las leyes, siendo Dios quien le había designado y asignado a Moisés esas leyes, esas normas. Al contrario, era para que vivieran en limpieza. Por ejemplo, había leyes o normas sobre la limpieza, la higiene. Había algunas que tenían que ver con la pureza, para que no se estuvieran enfermando, para que se cuidaran de las epidemias, de las pandemias. Había otras que tenían que ver, sí, con los aspectos de la vida, desde lo religioso hasta lo cotidiano. La ley, aunque no era mala, se consideraba una herramienta para revelar la condición del corazón humano y la necesidad de gracia. Y algunos aspectos clave de la vida bajo la ley en el tiempo del Señor Jesús. La ley era como un espejo. La ley revelaba la necesidad del hombre de, de su relación con Dios, mostrando que nadie podía cumplirla a la perfección. Incluso el apóstol Pablo dice, cualquiera que guarde la ley y
y quebrantarse en algún punto, era hecho transgresor de la ley. Es decir, por más que guardar la ley, si en un punto cometías el error o no cumplías, eras hecho transgresor de la ley. Es decir, pues ya no eras perfecto. ¿Sabe? Habían reglas detalladas, como les decía. La ley cubría aspectos como la pureza ritual, el sábado, los sacrificios, las leyes de limpieza, la agricultura, los préstamos, la justicia y el trato a los extranjeros y a los pobres. Se hablaba de ello. ¿Y quiénes eran los que interpretaban las leyes, las normas? Eran los escribas y los fariseos. Eran los que se encargaban de interpretar y aplicar la ley, y a veces generaban controversias y debates sobre su significado y alcance. El Señor Jesús les hablaba y a veces les decía: hipócritas, ustedes ponen muchas barreras, ponen muchas cosas para que las demás personas lo hagan y ustedes ni siquiera las cumplen. Él les decía: ¿por qué ponen muchas cargas y ustedes mismos las quebrantan? Por ejemplo, bastaba con que alguno de los hijos dijera: yo no voy a poder ayudar a mis padres porque ese dinero con el cual les puedo apoyar está dedicado para Dios. Lo he dedicado para Dios, he hecho una promesa y tengo que cumplirla. Y como a los sacerdotes les convenía que entrara más dinero, decían: sí, 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 lo sentimos, señores, abuelitos, tendrán que trabajar, tendrán que ahorrar, porque él tiene que cumplir con Dios primero. El Señor Jesús decía: por favor, o sea, primero deben de honrar a los padres. En otro pasaje, en el Antiguo Testamento, fíjense, para los hijos, si los hijos eran desobedientes, rebeldes, los padres los llevaban a los sacerdotes y le decían: aquí traemos a este joven que es contumaz y rebelde, no nos quiere obedecer. Ah, bueno, no se preocupe, lo mataban a pedradas y así se quitaba, según ellos, el mal. Fíjense ese tipo de cosas. Y entonces, la ley, hermanos, no hacía que las personas, al hacer todos los ritos, todos esos sacrificios, fueran salvos. Solamente los sacrificios cubrían el pecado. La sangre cubría el pecado, pero no limpiaba el pecado. Entonces, se daba cuenta de que el vivir bajo la ley era una situación en donde las personas necesitaban de Dios. La ley no era una forma de ganar la salvación, sino una guía para una vida justa y una revelación de la naturaleza del pecado y la necesidad de redención. Esto era muy importante. Con la llegada del Señor Jesús, la ley no fue abolida, pero se entendió que la gracia de Dios era la clave para la salvación y el cumplimiento de la ley. En otras palabras, vivir bajo la ley en los tiempos del Señor Jesús implicaba una vida de esfuerzo por cumplir con un conjunto de reglas, con la conciencia de la necesidad de la gracia divina para la redención. Entonces, volviendo otra vez, la ley no eliminaba el pecado, hermanos. La ley manifestaba la voluntad de Dios. Dios quería que su pueblo fuera diferente a las demás naciones. Y entonces, a través de el libro de Levítico, del libro de Números y de Deuteronomio, nosotros encontramos los mandamientos. Deuteronomio es la segunda ley. Entonces, en Levítico nos habla de la ley. En Éxodo nos habla de los preparativos, la salida de Egipto,
y todo lo que tenía que ver con la construcción del tabernáculo, todas las medidas y algunas otras normas y leyes. Pero el libro de Levítico, el tercer libro del escrito por el profeta Moisés, ya nos menciona más acerca de cómo debemos de vivir, un poquito en Números, pero también en Deuteronomio. Entonces, la ley manifestaba la voluntad de Dios. La ley mostraba el bien y el mal. Es a través de la ley como nosotros nos damos cuenta si algo es bueno o es malo. Como por ejemplo, en las clases de derecho, cuando estudiaba yo en la universidad, había un maestro que me decía, la ignorancia de la ley a nadie beneficia, pero ¿cómo perjudica? Es decir, si tú cometes una falta, una infracción, y y van, y te denuncian o te demandan o te investigan, tú no puedes llegar ante la autoridad y decir, es que señores, yo no sabía, discúlpeme señor, pero hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, usted debe de tenerla en su casa y debe de leerla, y ahí vienen los derechos, las garantías y todo lo demás. Así es que usted no puede venir y decir, disculpe, es que yo no sabía que eso era malo o que no debía de hacerlo. Es problema de usted. La ignorancia de la ley a nadie beneficia, pero cómo perjudica. De igual manera, hermanos, la ignorancia de las sagradas escrituras, la ignorancia de la palabra de Dios, hermanos, a nadie beneficia. ¿Cómo perjudica? Porque la palabra de Dios dice que mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Y algún día Dios nos va a juzgar y usted no podrá decir, es que Dios, yo no sabía, te di mi palabra. ¿Por qué no la leíste? ¿Por qué no guardaste? ¿Por qué no la cumpliste? Retomando un poquito, la ley manifestaba la voluntad de Dios. La ley mostraba el bien y el mal, lo que podíamos hacer o lo que no, bueno, las personas. La ley señalaba el pecado, pero no lo eliminaba. Y la muerte seguía reinando. Acuérdese de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y no es de que si usted le pegó a una persona y le tumbó el ojo, porque por ahí alguien se tuvieron conflictos y pues si le hizo fácil y le pegó, le tumbó un diente y no era la otra persona a la que usted le había bueno, a la que la otra persona le tumbó el diente, que tenía que hacer justicia. No, no era así. No era de que, bueno, tú le pegaste a él, ahora él que te pegue a ti. No, no se tenía que hacer de esa manera. Sino tú le pegaste a él, había jueces. Bueno, te vamos a pegar a ti. Tú le tumbaste un diente a él, entonces, a ver, por favor, pégale y túmbale el diente a él. No era de que el otro, el que había recibido el golpe, se iba a desquitar y le iba a pegar. No, era de esa manera, ojo por ojo y diente por diente. Ah, tú le quitaste, sacaste un ojo a él, entonces, por favor, saca el ojo a este. Así era, ojo por ojo y diente por diente. Y imagínense en ese tiempo de la ley, de esa manera. Y entonces, número 2, la gracia vence al pecado. Hermanos, la gracia denuncia el pecado. Aunque las personas trataban de cumplir la ley y se esforzaban, siempre había cosas que no podían cumplirlas al 100%. Y entonces, en el tiempo del Señor Jesús, había muchas cosas. Les repito, que habían puesto los escribas, los fariseos, y el Señor Jesús les dice, ¿quién de vosotros, si en día de reposo, un día sábado, se cae su hijo o su animal al pozo, no lo va a sacar? No es que no debemos de trabajar en día de reposo. Digo, o sea, ¿por qué se atan? ¿Por qué ponen cargas y se atan ustedes mismos? No, es importante que entiendan que la ley
no puede salvar, no puede cambiar a las personas. Solamente es algo exterior, algo externo, pero no interior. Hermanos, como cuando las personas van al Cerezo, al centro de rehabilitación social, a la cárcel, pues, cometieron una falta, mataron, alguna otra cosa, violaron, lo que sea, y van al Cerezo, van al centro de rehabilitación social, y el hecho de que estén ahí, cumplan una sentencia, al salir, no los hace diferentes, hermanos. A veces salen hasta con ganas de vengarse, con ganas de desquitarse, porque el haber estado ahí quizás los hizo reflexionar, pero no les cambió lo interior. Solamente Jesucristo cambia y transforma la vida de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Y es a través de Jesucristo. Entonces, la gracia denuncia el pecado. Es a través de la gracia cuando nosotros nos damos cuenta que el pecado es lo que a Dios le desagrada. El pecado es algo que daña nuestra relación con Dios, nuestra comunión. La gracia, por méritos de Cristo, derrota el pecado. Hermanos, la Biblia dice en Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no depende de vosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se gana por las buenas obras, se gana por la fe. Es un regalo, no porque lo merezcamos, sino porque Jesucristo nos amó, el Padre nos amó, que dio su vida, o sea, que Él envió a su Hijo para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces es a través de la gracia, por méritos de Cristo, que se derrota el pecado. La gracia nos libera del pecado porque Jesucristo es el único que cambia, que transforma, que realmente nos da vida. Y como leíamos en Romanos capítulo 5, dice, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, en algunas ciudades del país de México, en algunas otras ciudades de Brasil y hay otras ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, Las Vegas, hermanos, hay ciudades donde a veces se les conoce como la ciudad del pecado, pero ¿sabe qué? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Jesucristo y la gracia de Dios es más grande, es más fuerte que el pecado. ¿Cuántos lo creen? Y no importa lo que el hombre haya hecho, la mujer, aún lo más bajo que han llegado, Jesucristo los ama y Jesucristo puede cambiar y transformar si se arrepienten y le piden perdón y vienen a Él. Dios los ama y Dios los recibe con los brazos abiertos y los cambia, los transforma. La gracia derrota la muerte. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué significa? Pues como Dios es amor, amor es Dios, pues, pues no importa lo que hagas, ya nada más le pides perdón a Dios y todo asunto, todo arreglado. No, hermanos, no porque Dios es amor, porque Dios nos perdona, pues vamos a andar viviendo en el pecado. No, a eso decía el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, no porque andemos en la gracia y no bajo la ley, vamos a hacer lo que queramos o vamos a vivir una vida desenfrenada. No, vamos a agradar a Dios, vamos a servirle. Número 3, ahora estamos bajo la gracia.
Vivimos en una era especial para el mundo porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida. Ya no necesitamos hacer sacrificios. Ya no necesitamos matar becerros, holocaustos, borregos, animales. En aquel entonces, imagínense, todo el tiempo tenían que hacer sacrificios, hasta tenían que traer harina, palomas. Nos habla la palabra de Dios cuáles eran las ofrendas. A veces las personas tenían que traer, incluso los líderes de las tribus daban ofrendas especiales, oro, cucharas de oro, tazones de oro, como de ofrendas agradables a Dios. Ahora es diferente, pero nosotros, por amor a Dios, como una muestra de gratitud, podemos darle a Dios lo mejor, todo lo que podamos. Y entonces, dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vamos a agradar a Dios. La proclamación del Evangelio debe llegar a todo lugar, hermanos, como una muestra de agradecimiento a Dios por su amor, por su misericordia. Debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Alguien nos habló de Cristo Jesús, alguien le anunció a nuestros padres, les habló del camino de la salvación. ¿Qué debemos hacer? Debemos de predicarles a las personas de que solamente Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene otra vez por nosotros. En aquel entonces, hermanos, hace varios años se predicaban esos 4 puntos. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo volverá. El mensaje que se predicaba era cristocéntrico y eso lo vamos a volver a retomar. Hermanos, solamente Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo volverá por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si somos beneficiados por la gracia, nuestra responsabilidad es predicarla, hablarle a otras personas y decirles, no es por las buenas obras en que tú vas a ser salvo, es por la gracia. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no depende de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos con ellas. Entonces, por fin, ¿vamos a hacer buenas obras o no? Sí. Una vez que somos salvos, hacemos buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, ¿sí? Es decir, yo no hago buenas obras para ser salvo, sino porque ya soy salvo, hago buenas obras. Amén. A través de la gratitud y obediencia total, podemos ser fieles discípulos de Cristo. Hermanos, el hecho de que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, y recordamos hace algunos días su muerte, su crucifixión, ese sacrificio que hizo, su sepultura, su resurrección. Eso nos mueve a amarle. Que podamos decir como ese poema que dice, no me mueve, soneto a crucificado, dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve para temerte el infierno tan temido. Muéveme el verte clavado en una cruz, el ver todo lo que pasaste y sufriste por mí. Eso es lo que me mueve a amarte, el haber dejado tu trono de gloria y haberte hecho hombre y morir más que un hombre,
como un siervo, como un esclavo, como un pecador, como el más vil pecador, llevando todos mis pecados en la cruz del Calvario, que si no hubiera cielo yo te amara, y que si no hubiera infierno te temiera, no me tienes que dar para que te quiera. Y entre otras palabras dice este soneto al crucificado, muy bonito. Hermanos, lo que nos mueve es la gratitud de decirle gracias, Dios, por ese amor tan grande que tuviste por mí. Gracias por salvarme, gracias por dar tu vida. Y que eso nos mueva a decir, yo no voy a pecar, yo no voy a hacer cosas que te desagradan. El hecho de vivir por gracia no es una licencia para pecar, no me da licencia para seguir haciendo lo malo. Más bien el hecho de vivir por gracia es de estar agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario y decirle, Señor, yo quiero caminar contigo, amándote y sirviéndote. Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios.